nos vamos a Chile, 48 horas después del escrutinio de un referendo, un plebiscito le llaman ahí, que ha significado un rechazo masivo al proyecto de constitución que había sido redactado por una convención constitucional elegida por los chilenos. Establecemos contacto en Chile con nuestro compatriota, el politólogo Carlos Meléndez, quien es profesor universitario en Santiago. Señor Meléndez, buenas noches, muchas gracias por estar una vez más acá con nosotros en RPP. Buenas noches, Fernando, y gracias por la invitación. Al revés, quisiera que me permita comenzar por el final, rompiendo toda la lógica. ¿Qué lecciones podemos los peruanos aprender del voto emitido el domingo en Chile? De no confundir lo que es un momentum constituyente de un momentum destituyente. Lo que ha pasado en Chile es que los chilenos se pusieron de acuerdo en lo que no querían, que era la Constitución del año 80, el rechazo a la clase política de las coaliciones que han gobernado el país en los últimos años, pero no se lograron poner de acuerdo en lo que querían, que es una nueva Constitución. Para ello se requieren pactos políticos con diversas fuerzas políticas, ceder posiciones, y un contexto de polarización no ayuda en este sentido. Se dice que el no mucho mayor que lo previsto, eso me tendría que explicar también por qué se equivocaron tanto los institutos de sondeo y previsión. Nadie anticipó que habría más de 60% por el no, ¿no? Algunos dicen que es por los temas vinculados a la unidad del Estado y la definición de plurinacionalidad y la justicia separada. Otros por los temas tipo aborto, otros por los temas ligados al modelo económico. ¿Cuál cree usted de esos factores que ha sido el menos percibido, menos anticipado y el más fuerte para el sector del electorado que no estaba partidarizado desde el principio? Como sabemos, la mayoría de electores en cualquier elección, en el Perú, en Chile, en cualquier parte del mundo, no vota por el texto, sino vota por el contexto. En este sentido, las evaluaciones de lo que tenía la nueva Constitución resultó siendo un elemento menos importante de los problemas que viven en el día a día la sociedad chilena. En el norte del país, el tema que terminó siendo importante en el norte de Chile fue el tema de la inmigración. En el sur del país, lo que terminó siendo relevante en la macrorregión sur, el tema de orden y seguridad, en una zona mapuche llena de conflictividad social. Y en la capital, el tema económico, el tema de la inflación terminó siendo predominante. Al final, esos fueron los que determinaron una mayoría silenciosa no vinculada hacia la derecha, una mayoría silenciosa que si uno ve la información, está el elector promedio chileno en la centroizquierda, pero a pesar de ser centroizquierda, termina votando a favor del rechazo precisamente por estos temas de anti-inmigración, el tema de la seguridad y el tema de la economía. No fue el texto, fue el contexto lo que determinó el resultado electoral este fin de semana en Santiago, en Chile. Se puede decir, como algunos analistas han hecho, que esto ha permitido el retorno de ciertos dirigentes de una clase política que había sido postergada por la Asamblea Constituyente, porque hemos visto la intervención de Ricardo Lagos, hemos visto la también intervención con menos intensidad de Michelle Bachelet, hemos visto aparecer corrientes socialdemócratas y de izquierda moderada, como usted dice, que han inclinado quizá la balanza hacia el no, ¿no? Sí, digamos, los expresidentes en Chile siguen siendo figuras referentes de la política y tanto Lagos, Frei como Michelle Bachelet dieron algunas posiciones frente al plebiscito el fin de semana, pero lo importante es que efectivamente esta nueva generación de políticos que ha llegado a la moneda resultó teniendo poca experiencia y obviamente ahora en momentos de crisis en el cual se traslucen sus debilidades, han tenido que convocar a sus hermanos mayores, por decirlo de un modo. Hoy en día ha habido un cambio ministerial en Chile, a los 6 meses de gobierno hace un cambio de ministros, y la ministra del Interior
que es el cargo más referente dentro del gabinete, va a ser ahora, así desde hoy día, Carolina Toá, una figura representante del Partido por la Democracia, Claro. el partido de Ricardo Lagos. E hija, Y con además, de ella un célebre han llegado dirigente, otras ¿no? figuras de la concertación. Sí, sí. Si usted compara el tipo de polarización que hay en Chile, de hostilidad, y si me permite la palabra, de odio entre sectores, entre tribus políticas diferentes con la peruana, ¿qué cosa diría? Yo he visto largamente la televisión esos últimos días chilena, y el domingo en particular he visto la satisfacción de quienes ganaron, pero del otro lado se veía reconocimiento, humildad del propio Boric, y no he visto algunos excesos que a veces se ven en el Perú. ¿Cómo piensa usted que se puede caracterizar el marco emocional en el que se lleva a cabo el debate político? Hay que ver dos tipos de polarización que hay en los países: polarización ideológica y polarización afectiva. Y en Chile las élites están polarizadas ideológicamente, pero la sociedad está polarizada afectivamente. Hay mucho resentimiento, hay mucho revanchismo, es una sociedad muy segregada, y eso se ve reflejado en los resultados electorales, ¿no? ¿En qué sentido segregada? ¿En qué sentido segregada? Quizás no más que el Perú, ¿no? Santiago es una ciudad bastante segregada, sinceramente. Es decir, es una sociedad donde son algunas comunas donde predomina determinado tipo de votación, determinado tipo de preferencias políticas a otras. La segregación en Chile está dentro de ciudades. En cambio, en el Perú, la segregación que vemos está más bien en regiones. Es una segregación distinta. Es decir, en Santiago, los distritos del oriente votan distinto que el resto de la ciudad. En el Perú, Lima vota de manera distinta que el resto del país, que el sur, por ejemplo, el sur radical. Son diferentes tipos de polarizaciones. Ahora, lo curioso es que no he visto tanto debate después del voto respecto del modelo económico. He visto una focalización en otros factores que tienen que ver con lo que usted dice, razones de contexto, identidad y afectos colectivos. Pero hay un debate sobre el modelo económico, hay un debate sobre qué reformas económicas pueden generar un consenso en la futura constitución que deba ser aprobada. En las élites ideologizadas, sí. Si uno conversa con los dirigentes políticos, con los miembros de partidos políticos, con la gente de la clase política, uno sí encuentra que ha interpretada este plebiscito como una derrota frente al neoliberalismo. O sea, hay un sector de la ciudadanía, la más politizada, que sí encuentra una interpretación ideológica en ese sentido. Y sí hay una crítica al modelo económico. Pero si uno habla con el chileno promedio, ahí más bien no encontramos ese tipo de lenguaje ideologizado. Más bien ahí la polarización es más afectiva. Hay una polarización ideológica en las élites y hay una polarización afectiva a nivel del chileno promedio. Ahora, ¿usted diría que hay más inquietud económica frente al futuro de Chile que frente al Perú? Porque, por ejemplo, se ha gestionado un crédito importante ante el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Creo que 18.000 millones de dólares. Y eso es algo que no hemos hecho en el Perú hace mucho tiempo. Es que las instituciones políticas y económicas en Chile siguen siendo vigorosas a pesar de un plebiscito y a pesar de la incertidumbre que viene en los próximos años. Chile va a repetir nuevamente este ciclo constitucional, va a ir nuevamente un proceso con una convención constituyente, pero ello no significa de que la economía chilena esté parada. Y sobre todo aún ahora, porque la nueva constitución chilena que va a surgir, va a ser una constitución no tan a la izquierda. A pesar de la incertidumbre, lo que pueden esperar los chilenos es una nueva constitución no tan refundacional. ¿Por qué? Porque las posiciones maximalistas de izquierda han perdido este fin de semana y por lo tanto la nueva Carta Fundamental de este país no va a ser una constitución
tan radical que espante a los sectores económicos y a la inversión privada. ¿Qué imagen cree usted que se forjan los miembros de la clase política chilena sobre la evolución de nuestro país, el Perú? Siempre hay una mirada en el territorio, en el vecindario. Y así como los peruanos miramos mucho Chile, Chile mira mucho al Perú en el sentido de a dónde puede llegar una clase política sin partidos, con independientes, una democracia inestable. Hay una preocupación de que en determinados momentos de los procesos electorales chilenos, la clase política chilena se ha parecido en algo a la clase política peruana. Cuando se eligen independientes amateurs, cuando se eligen políticos sin experiencia, cuando se eligen personas que responden más a intereses particulares, siempre ha sido un gran temor para la clase política chilena parecerse a la clase política peruana. Por eso están muy atentos, por un lado. Y por otro lado, por el surgimiento de líderes políticos peruanos que tratan de capitalizar el antichilenismo. El tema de Antauro Humala, por ejemplo, ha ocupado mucha preocupación en la prensa de este país. Entonces siempre hay una mirada hacia el Perú, no solamente por el antichilenismo que pueden despertar algunos líderes políticos, sino por a dónde puede llegar una democracia sin partidos. Chile y Perú se parecen en eso, en que los partidos políticos son débiles, con la diferencia que en Chile hay políticos profesionales con partidos débiles. En Perú hay partidos débiles y no hay políticos profesionales. ¿Se aventuraría usted a citarnos cuál le parece la frase, el comentario, frase más desatinada que se ha formulado el domingo sobre el voto en Chile? Que es una victoria de la derecha. Me parece que es una exageración decir que ha sido una victoria de la derecha. Pero ha sido una derrota, perdón. Sí, pero yo quería preguntarle si no habrá venido alguna frase todavía más desatinada desde Bogotá, por ejemplo. Bueno, sí, yo estaba refiriéndome a lo que se dijo dentro del país. Sí. Dentro del país, lo más desatinado dentro de Chile es creer que ha sido una victoria de la derecha, cuando claramente a lo que hemos visto es un elector de centroizquierda votando por el rechazo, que no es lo mismo una victoria de la derecha. Y es que por eso, afuera de Chile, algunos piensan que ha sido una victoria pinochetista. Sí, y esa proyección equivocada es la que ha generado las declaraciones que hemos visto de algunos mandatarios en el vecindario, ¿no? Bueno, y sí que es una versión reforzada de esa tesis interpretativa del voto. Muchas gracias, Carlos Meléndez, por su contribución. Nos ha, creo, dado a luces tanto sobre algunos aspectos de la vida política chilena como de la peruana. Y por mi parte, permítame separarnos haciendo saber que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro ha solicitado a su fiscalizador que investigue si se ha violado o no la neutralidad en la actitud que el primer ministro Aníbal Torres ha tenido frente al proceso electoral en curso, para ser más claros, respecto de lo dicho por César Acuña y que ha dado lugar, como sabemos, a una revelación vía audio con toda la crisis que desembocó en la censura de la presidenta del Congreso. Nuevamente, muchas gracias a Carlos Meléndez, gracias a ustedes por su sintonía, que tengan muy buenas noches y que nos podamos ver mañana con Omar Mariluz o con quien lo reemplace durante los días siguientes. Muchas gracias y muy buenas noches.